Imagine un enfrentamiento cósmico, la batalla definitiva entre el bien y el mal. El mismo Satanás está listo, intentando socavar el plan de Dios tentando a Jesús. Pero Jesús, el Hijo de Dios, no necesita una batalla interminable ni una estrategia compleja para ganar. Con solo 2 palabras, desbarata por completo los planes de Satanás. Este momento resalta la autoridad incomparable de Jesús y el poder imparable de su misión. Sumerjámonos en este increíble encuentro y descubramos cómo Jesús nos muestra que a veces la orden más simple puede tener el mayor impacto. Después de su bautismo, Jesús es guiado por el Espíritu Santo al desierto, comenzando un periodo significativo e intenso de soledad y preparación para su ministerio. El desierto, un lugar duro y desolado, representa desafíos tanto físicos como espirituales. Es una tierra árida marcada por la escasez, el aislamiento y la exposición a los elementos, muy alejada de las comodidades y distracciones humanas. Aquí, Jesús está solo con sus pensamientos, oraciones y la presencia de Dios, enfocándose profundamente en su misión y alineándose completamente con la voluntad de su Padre. Esta configuración no se elige al azar. El desierto tiene un profundo significado simbólico y a menudo sirve en las Escrituras como un lugar de prueba, transformación y encuentro con Dios. Durante su ayuno de 40 días, Jesús entra voluntariamente en un estado de debilidad física, absteniéndose de comer y soportando duras condiciones. Este ayuno no es simplemente un acto de abnegación, es una preparación deliberada y sagrada, que crea un espacio para que Jesús se acerque a Dios y fortalezca su espíritu. El ayuno lo empuja a confiar plenamente en su relación con Dios en lugar del sustento físico, enfatizando su confianza en la provisión y guía de Dios. El número 40 también es profundamente simbólico y refleja los 40 años de Israel en el desierto, donde aprendieron a depender de Dios y moldearon a Jesús como un nuevo y fiel representante de la humanidad. A través de este tiempo de privación, Jesús experimenta toda la gama de vulnerabilidad, hambre y necesidad humanas. Sin embargo, en lugar de debilitar su determinación, este periodo agudiza su enfoque espiritual, permitiéndole confrontar su misión divina con claridad. Es en este lugar de vulnerabilidad, despojado de distracciones y consuelos, donde Jesús experimenta la comunión con Dios de una manera profunda, forjando una fuerza interior inquebrantable que lo acompañará a lo largo de su ministerio. Cuando Jesús entra al desierto, se embarca en un viaje que es a la vez físicamente agotador y espiritualmente profundo. El desierto, un paisaje de vasto vacío y elementos duros, sirve como un lugar de máxima entrega y dependencia de Dios. Este entorno árido, con su terreno rocoso y su entorno inflexible, contrasta marcadamente con la vida comunitaria que Jesús acababa de dejar atrás, enfatizando la soledad y la disciplina que él abraza voluntariamente. Solo, sin la compañía ni el apoyo de otros, Jesús se queda solo con sus pensamientos, sus oraciones y su confianza en Dios, lo que le permite conectarse con su Padre de una manera íntima y sin distracciones. El periodo del desierto refleja un viaje no solo de abnegación sino de purificación, un tiempo en el que Jesús compromete cada aspecto de su ser, mente, cuerpo y espíritu, al propósito del Padre. Al ayunar durante 40 días, Él refleja una práctica espiritual que a menudo se realiza en las Escrituras para acercarse a Dios, permitiendo que su hambre física profundice su conciencia espiritual. La ausencia de alimento y sustento físico cambia su enfoque completamente hacia la presencia de Dios, empujándolo más allá de la dependencia humana e invitándolo a una profunda dependencia de la fuerza divina. Este ayuno es un acto de total confianza, ya que él se aleja de las necesidades terrenales para demostrar que su sustento proviene únicamente de Dios. La duración de 40 días es profundamente simbólica y hace eco de los grandes viajes espirituales de figuras como Moisés en el monte Sinaí y Elías en el desierto, quienes también encontraron a Dios en estados de intensa preparación y aislamiento. Este periodo de tiempo sirve para refinar a Jesús, no solo como líder, sino como el Hijo de Dios, quien pronto enfrentará la prueba definitiva de fidelidad y sacrificio. Es un periodo que marca el comienzo de su ministerio, un tiempo para que él encarne la profundidad espiritual y la resiliencia que caracterizarán su misión.
mientras permanece en oración y meditación, el desierto se convierte en un lugar donde se solidifica su llamado divino y donde se prepara para la misión que le espera. Aquí, Jesús abraza plenamente su humanidad, soportando sed física, cansancio y hambre, pero estas dificultades no debilitan su propósito, en cambio, refuerzan su dedicación a Dios. El paisaje árido, carente de cualquier tipo de consuelo, le recuerda a Jesús su dependencia del Padre y se convierte en el escenario donde su resolución espiritual y su compromiso con la voluntad de Dios se forjan en un crisol de privaciones físicas y dependencia de la fe. Este viaje marca un periodo de profundo empoderamiento espiritual, uno que impulsará su ministerio y lo capacitará para enfrentar los desafíos, las enseñanzas y el sacrificio final que le esperan. La primera tentación que Jesús enfrenta en el desierto es el intento de Satanás de explotar su hambre física, una vulnerabilidad muy humana que se ha visto agravada por 40 días de ayuno. Después de un periodo prolongado sin comer, es probable que el cuerpo de Jesús esté debilitado y experimente hambre intensa y agotamiento. En este estado de privación física, Satanás ve una oportunidad para atacar, con el objetivo de manipular a Jesús para que haga un mal uso de su poder divino para beneficio personal. Satanás se acerca a Jesús y comienza con una declaración que es a la vez un desafío y una burla: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Las palabras "si eres el Hijo de Dios" están diseñadas para provocar dudas, ya que Satanás cuestiona sutilmente la identidad y autoridad de Jesús. Intenta sembrar semillas de incertidumbre, desafiando a Jesús a probarse a sí mismo realizando un milagro. Al enmarcar la tentación de esta manera, Satanás no solo está apelando al hambre de Jesús. También está desafiando a Jesús a demostrar su poder y autoridad divinos de una manera que sirva a sus propias necesidades físicas inmediatas. Esta tentación tiene múltiples capas. A primera vista, la sugerencia de Satanás de convertir las piedras en pan parece inofensiva. Después de todo, la comida es una necesidad básica y Jesús tiene verdadera hambre después de 40 días sin sustento. Pero la sugerencia de Satanás es profundamente insidiosa, ya que anima a Jesús a priorizar sus necesidades físicas sobre su misión espiritual y su obediencia a Dios. Si Jesús convirtiera las piedras en pan, significaría un mal uso de su poder divino, un acto de autosuficiencia en lugar de dependencia de Dios. Esto sería una traición fundamental a la confianza y disciplina que él ha demostrado durante su ayuno. En esencia, Satanás está tentando a Jesús para que actúe independientemente de la voluntad de Dios, para que tome el asunto en sus propias manos en lugar de esperar la provisión de Dios. El mensaje subyacente de Satanás es: usa tu poder para satisfacer tus necesidades ahora, ¿por qué sufrir y esperar cuando puedes satisfacer tu hambre instantáneamente? La tentación apunta a explotar la necesidad física de Jesús para alejarlo del propósito de su ayuno, que es la completa confianza en Dios. Es un desafío sutil pero poderoso a su obediencia y confianza en el tiempo y la provisión de Dios. Jesús, sin embargo, reconoce la verdadera naturaleza de la tentación. A pesar de su intensa hambre, él permanece espiritualmente alerta y se niega a actuar fuera de la voluntad de Dios. Él responde al desafío de Satanás no con una demostración de poder, sino con la palabra de Dios, citando Deuteronomio 8:3, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. En esta declaración, Jesús enfatiza que el sustento físico, si bien es necesario, no es la fuente fundamental de vida. La verdadera vida y la plenitud provienen de la palabra de Dios, sus promesas y su guía. Al citar esta escritura, Jesús se basa en la historia de Israel, quienes fueron sostenidos por Dios durante sus 40 años en el desierto. Deuteronomio 8:3 se refiere al maná que Dios proporcionó a los israelitas, enseñándoles que su supervivencia dependía de la provisión de Dios y no de sus propias fuerzas. De la misma manera, Jesús rechaza la tentación de Satanás de actuar de forma independiente y reafirma su compromiso de confiar únicamente en Dios, incluso si eso significa soportar hambre continua. La respuesta de Jesús revela varias verdades profundas. La primacía de la alimentación espiritual sobre las necesidades físicas,
la decisión de Jesús de priorizar la palabra de Dios sobre el pan muestra que el sustento espiritual es primordial, incluso en tiempos de privación física. Al negarse a convertir las piedras en pan, demuestra que la verdadera vida se sustenta en la fe en Dios y sus promesas, no simplemente en el alimento físico. Dependencia de la provisión de Dios. La negativa de Jesús a realizar un milagro para satisfacer su propia hambre subraya su total confianza en la provisión de Dios. Resiste la tentación de tomar el asunto en sus propias manos y, en cambio, elige esperar el tiempo de Dios. Esto enseña a los creyentes la importancia de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen terribles o las soluciones están al alcance de la mano. El rechazo de los milagros egoístas. La respuesta de Jesús indica que el poder divino no debe usarse con fines egoístas. Aunque posee la autoridad para realizar milagros, se niega a abusar de ella para beneficio personal. Este acto de moderación refleja su compromiso de servir la voluntad de Dios en lugar de buscar su propia comodidad o conveniencia. A través de su respuesta a Satanás, Jesús también da ejemplo a todos los creyentes, mostrando cómo ellos también pueden resistir la tentación confiando en la palabra de Dios. Su uso de las Escrituras como defensa subraya la importancia de conocer e interiorizar la verdad de Dios para contrarrestar las mentiras y manipulaciones del enemigo. Además, la respuesta de Jesús resalta su identidad como el nuevo Israel y el segundo Adán. Donde Adán no pudo resistir la tentación en el jardín del Edén, lo que lo llevó al pecado y a la separación de Dios, Jesús lo logra en el desierto. Al superar la tentación de priorizar sus necesidades físicas, Jesús reafirma su papel como hijo obediente de Dios, cumpliendo lo que Israel y la humanidad no pudieron. Su victoria sobre esta primera tentación indica que está preparado para permanecer fiel al plan de Dios, sin importar el costo. En el desierto, Jesús se mantiene firme en su identidad y misión, negándose a permitir que la provocación de Satanás lo extravíe. Muestra que la verdadera fuerza no reside en satisfacer las necesidades inmediatas, sino en permanecer firmes en la fe y la lealtad a la voluntad de Dios. Esta primera tentación no se trata solo del hambre, es una prueba de la confianza de Jesús en Dios, su comprensión del verdadero sustento y su compromiso de usar su poder únicamente al servicio de la misión de su Padre. La segunda tentación en el desierto es una prueba de la fe de Jesús en la protección de Dios. Cuando Satanás intenta atraerlo a una muestra imprudente de confianza que requeriría que Dios actuara según los términos de Jesús en lugar de los suyos propios. Después de no poder seducir a Jesús para que usara su poder divino con fines egoístas en la primera tentación, Satanás cambia de táctica y lleva a Jesús al punto más alto del templo en Jerusalén. Un lugar tanto física como simbólicamente significativo. Parado en el pináculo del templo, un lugar asociado con la presencia de Dios y el centro del culto judío, Satanás propone un peligroso desafío que tiene como objetivo la relación de Jesús con Dios. Satanás dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y te alzarán en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra, Mateo 4:6, citando Salmo 91. 11-12. Aquí, Satanás cita las Escrituras directamente, usando el Salmo 91, un pasaje que habla de la protección de Dios sobre aquellos que confían en Él. Al citar este salmo, Satanás intenta manipular la palabra de Dios, sugiriendo que si Jesús realmente tiene fe en las promesas de Dios, no debería dudar en arrojarse al suelo, ya que los ángeles de Dios seguramente vendrían a rescatarlo. Esta tentación es particularmente insidiosa porque tiene sus raíces en las Escrituras y aparece superficialmente como un desafío a la fe de Jesús. El argumento de Satanás implica que si Jesús es en verdad el Hijo de Dios, entonces debe confiar plenamente en la capacidad y voluntad de Dios para protegerlo. Al sugerir que Jesús se puso en peligro deliberadamente, Satanás lo está tentando a probar su fe mediante un acto dramático, uno que forzaría la mano de Dios y lo obligaría a intervenir. Sin embargo, la verdadera naturaleza de esta tentación es mucho más profunda. Satanás no está simplemente poniendo a prueba la fe de Jesús en la protección de Dios, está intentando manipular a Jesús para que actúe independientemente de la voluntad de Dios.
utilizando su filiación divina como medio para probar a Dios. La sugerencia de que Jesús debería arrojarse desde el templo es, en esencia, una exigencia de prueba del favor y la protección de Dios. Satanás está instando a Jesús a mostrar su fe de una manera que cambiaría el enfoque de la confianza humilde a una demanda imprudente de validación. Este acto sería una prueba no de la fidelidad de Dios sino de la voluntad de Jesús de manipular las promesas de Dios. En esencia, esta tentación tiene que ver con el control y el orgullo. Satanás está tentando a Jesús para que tome el asunto en sus propias manos y orqueste una situación en la que Dios se vea obligado a actuar. Si Jesús saltara, efectivamente se estaría colocando en una posición en la que Dios tendría que rescatarlo, convirtiendo así un acto de fe en un espectáculo de orgullo. El objetivo de Satanás es distorsionar el significado de la confianza, instando a Jesús a ver la fe como algo que requiere pruebas en lugar de una confianza tranquila y firme en el plan de Dios. Jesús, sin embargo, ve más allá de la manipulación de Satanás. En lugar de responder con dudas o aceptar la burla, él contrarresta el uso de las Escrituras por parte de Satanás con otro pasaje de Deuteronomio, diciendo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Esta respuesta revela la profunda comprensión de Jesús sobre la fe verdadera. Al citar Deuteronomio, Jesús se remonta a la historia de Israel, específicamente al momento en que los israelitas pusieron a prueba a Dios en masa, exigiendo agua y cuestionando la presencia y el cuidado de Dios por ellos. La lección de este evento fue clara: la fe no requiere poner a prueba a Dios ni obligarlo a demostrar su lealtad. La verdadera fe confía en la bondad de Dios sin necesidad de una demostración de poder. La respuesta de Jesús muestra que Él no exigirá pruebas de la protección de Dios, ni buscará la validación de su filiación mediante una exhibición imprudente. Entiende que la fe auténtica implica confianza silenciosa y obediencia en lugar de desafiar a Dios a actuar. Al negarse a saltar, Jesús afirma su confianza en el tiempo y la provisión de Dios. Su negativa demuestra que no intentará manipular las promesas de Dios ni reducir su relación con Dios a una prueba de poder. Este rechazo de la tentación de Satanás refleja varias verdades clave. La fe no exige pruebas. Al negarse a arrojarse al suelo, Jesús enfatiza que la verdadera fe no es una cuestión de probar a Dios o buscar validación a través de actos extraordinarios. Confiar en Dios significa creer en su protección y provisión sin necesidad de orquestar situaciones que obliguen a Dios a actuar. Jesús modela una fe humilde, paciente y dependiente de la sabiduría de Dios en lugar de forzar la mano de Dios. Rechazando la manipulación de las Escrituras. El uso que hace Satanás del Salmo 91 para justificar un comportamiento imprudente revela cómo las Escrituras pueden malinterpretarse o aplicarse mal cuando se sacan de contexto. La respuesta de Jesús sirve como una advertencia a los creyentes de que las Escrituras no deben tergiversarse para adaptarlas a agendas personales o justificar acciones que no están alineadas con la voluntad de Dios. Jesús demuestra discernimiento al reconocer que el uso que hace Satanás de las Escrituras distorsiona su significado previsto. La voluntad de Dios por encima de la gloria personal. Al rechazar la tentación de saltar, Jesús muestra que su misión no se trata de grandes exhibiciones o de autoglorificación. Aunque saltar del templo y ser salvado por los ángeles habría traído gran atención y admiración, a Jesús no le interesa impresionar a los demás ni demostrar su valía mediante señales milagrosas. Su compromiso es cumplir la voluntad de Dios con humildad y fidelidad, no ganar reconocimiento a través del espectáculo. Respetando la soberanía de Dios, la respuesta de Jesús resalta su profundo respeto por la soberanía de Dios. Él sabe que los caminos y los tiempos de Dios son perfectos, y que la fe significa alinearse con la voluntad de Dios en lugar de intentar controlar o dictar sus acciones. Al resistir la tentación, Jesús demuestra una profunda sumisión a la autoridad de Dios, confiando en que el cuidado de Dios es constante sin necesidad de manipular las circunstancias. Al negarse a poner a prueba a Dios, Jesús modela la esencia de la fe verdadera, una confianza firme y segura en Dios que no vacila ni exige demostraciones de poder. Su respuesta subraya que la relación entre Él y Dios es de respeto y sumisión mutuos, no de coerción o duda.
Al mantenerse firme, Jesús muestra que su devoción tiene sus raíces en una obediencia humilde y una confianza profunda que no busca validación mediante comportamientos arriesgados o espectáculos. En última instancia, esta tentación refleja una lucha más profunda entre el orgullo humano y la humildad divina. Mientras que Satanás tienta a Jesús para que muestre su identidad de manera grandiosa, Jesús elige, en cambio, permanecer firme en una obediencia silenciosa al plan de Dios. En su respuesta, él demuestra que la fe no requiere pruebas ni pruebas, sino que es una relación de confianza, basada en el respeto por la sabiduría y el tiempo de Dios. La victoria de Jesús en esta segunda tentación reafirma su total confianza en Dios y su negativa a actuar de forma independiente o por orgullo. Es un poderoso recordatorio de que los creyentes también están llamados a confiar en Dios sin ponerlo a prueba, a resistir la tentación de manipular las Escrituras y a honrar la soberanía de Dios en todas las cosas. Al rechazar el desafío de Satanás, Jesús defiende la verdadera naturaleza de la fe, allanando el camino para una misión definida por la humildad, la obediencia y la confianza inquebrantable en la protección y provisión de Dios. La tercera tentación en el desierto representa la prueba definitiva de la lealtad y devoción de Jesús a Dios, cuando Satanás apela directamente al deseo humano de poder, autoridad e influencia. Después de que Jesús ha resistido las dos tentaciones anteriores, Satanás hace un último y audaz intento de desviarlo de su misión. Esta vez, el enfoque de Satanás es más audaz y directo, ofrece a Jesús un camino hacia el dominio terrenal, prometiéndole poder inmediato sobre todos los reinos del mundo. Esta tentación golpea el corazón mismo de la misión y la identidad de Jesús, presentándole un atajo hacia el poder que evita el sufrimiento y el sacrificio que implicará su ministerio. Satanás lleva a Jesús a una montaña alta, donde le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, Mateo 4:8. Desde este punto de vista, Satanás le presenta a Jesús una vista panorámica de los imperios terrenales, destacando su riqueza, esplendor y autoridad. En ese momento, Satanás le ofrece a Jesús una propuesta tentadora: todo esto te daré, si postrado y me adorares, Mateo 4:9. Esta propuesta es a la vez seductora y peligrosa. Básicamente, Satanás le ofrece a Jesús la oportunidad de gobernar todos los reinos humanos sin tener que soportar las dificultades de su misión divina. La oferta promete poder, influencia y control inmediato sobre el mundo, un camino hacia la realeza que no requiere el sufrimiento de la cruz. Esta tentación es profundamente insidiosa porque toca el propósito mismo de la venida de Jesús a la tierra. La misión de Jesús es establecer el reino de Dios y traer salvación a la humanidad. La oferta de Satanás proporciona una ruta alternativa, sugiriendo que Jesús podría lograr dominio sobre la tierra sin seguir el camino de humildad, sufrimiento y sacrificio supremo de Dios. Al adorar a Satanás, en teoría Jesús podría obtener autoridad sobre el mundo al instante, evitando el dolor y el rechazo que implicaría su ministerio. En esencia, Satanás propone un reino sin cruz, una corona sin costo. Sin embargo, la oferta es profundamente defectuosa y engañosa. Aunque Satanás afirma tener la autoridad para darle a Jesús control sobre los reinos terrenales, este poder es en última instancia una ilusión. Si bien Satanás puede tener influencia sobre los sistemas mundanos y la vida de las personas, la verdadera soberanía pertenece únicamente a Dios. La promesa de Satanás se basa en una mentira: intenta alejar a Jesús del plan de Dios con la ilusión de poder. En realidad, Satanás no puede conceder el verdadero dominio porque toda autoridad en el cielo y en la tierra pertenece a Dios. La tentación no se trata simplemente de ganar poder político, es una invitación para que Jesús abandone su lealtad a Dios a cambio de un reino falso. Además, la propuesta de Satanás requiere que Jesús cometa un acto de idolatría al adorarlo. Esta exigencia es quizás la parte más audaz de la tentación, ya que desafía directamente la devoción de Jesús a Dios. Para Jesús, adorar a Satanás significaría abandonar su identidad como hijo de Dios y traicionar su relación con el Padre. La oferta de Satanás es, en esencia, un llamado a Jesús a cambiar su lealtad divina por poder terrenal, a abandonar su misión de redención en favor de la influencia mundana.
Esta es la máxima tentación del poder, diseñada para inducir a Jesús a abandonar su llamado divino en aras del control temporal. Jesús, sin embargo, ve más allá del engaño y responde con absoluta claridad y autoridad. Con convicción inquebrantable, él dice, «Aléjate de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás», Mateo 4:10, citando Deuteronomio 6:13. En esta respuesta, Jesús reprende directamente a Satanás, rechazando tanto la oferta de poder como el llamado a la idolatría. Al ordenarle a Satanás que se vaya, Jesús afirma su autoridad y se niega a mantener más discusiones. Sus palabras dejan en claro que hay un solo objeto de adoración, Dios, y que ningún poder, ningún reino y ninguna gloria podrán reemplazar su devoción al Padre. Varias verdades profundas emergen de la respuesta de Jesús a esta tercera y última tentación. El rechazo del poder mundano por el propósito divino, la negativa de Jesús a aceptar la oferta de Satanás resalta su compromiso con el plan de redención de Dios. Aunque tiene la oportunidad de obtener control sobre los reinos del mundo de inmediato, Jesús decide rechazar este atajo, sabiendo que la verdadera victoria radica en seguir la voluntad de Dios. Él entiende que su camino implica sacrificio, sufrimiento y, en última instancia, la cruz. Este rechazo del poder mundano revela la lealtad de Jesús al propósito de Dios, mostrando que su reino no es de este mundo. La verdadera autoridad viene solo de Dios, la promesa de poder de Satanás es una ilusión, ya que, en última instancia, toda autoridad pertenece a Dios. Jesús entiende que cualquier poder obtenido mediante concesiones o idolatría sería vacío y temporal. Al resistir a Satanás, Jesús demuestra que la verdadera autoridad y dominio solo pueden venir de Dios y que su reino está construido sobre la justicia, no sobre el engaño o el compromiso. Este rechazo subraya que el poder auténtico tiene sus raíces en la obediencia a Dios, no en la búsqueda de influencia a través de medios mundanos. La devoción inquebrantable a Dios como acto supremo de adoración, en su respuesta, Jesús reafirma la importancia de adorar solo a Dios. Al citar Deuteronomio, enfatiza que la adoración no se trata solo de un ritual, sino que es una expresión de completa lealtad a Dios. La negativa de Jesús a inclinarse ante Satanás es un profundo acto de fidelidad, que declara su compromiso con Dios por encima de todo. Esta elección establece un poderoso ejemplo para los creyentes, mostrando que la devoción a Dios debe anteponerse a cualquier búsqueda de poder, riqueza o influencia. La victoria sobre la tentación como modelo para los creyentes, el triunfo de Jesús sobre la tercera tentación es un testimonio del poder de la resiliencia y la integridad espirituales. Al negarse a ceder o buscar atajos, Jesús demuestra la fuerza que proviene de una vida basada en la fe y el propósito. Su respuesta anima a los creyentes a resistir el atractivo del poder, el prestigio y el éxito mundano cuando se trata a costa de su relación con Dios. A través de sus acciones, Jesús modela una vida de humildad, obediencia y devoción, guiando a los creyentes a poner su fe en el plan de Dios en lugar de en las ofrendas temporales del mundo. Al resistir esta tentación final, Jesús no solo derrota a Satanás sino que también reafirma su identidad como Hijo de Dios, comprometido plenamente con la voluntad de su Padre. Esta victoria es más que un triunfo personal, es un presagio de la victoria final que él logrará mediante su muerte y resurrección. Al rechazar la oferta de Satanás, Jesús encamina su camino firmemente hacia la cruz, abrazando el sufrimiento y el sacrificio que requiere su misión. Esta decisión de seguir el camino de Dios en lugar del camino del poder mundano marca el comienzo de su ministerio y lo establece como el verdadero rey, cuya autoridad se basa en la obediencia y el amor más que en la dominación o el control. Después de este rechazo decisivo, Satanás deja a Jesús, derrotado e impotente ante la resolución divina. La tentación terminó y los ángeles vienen a ministrar a Jesús, brindándole consuelo y cuidado después de su intensa batalla espiritual. Este momento de ministerio y renovación es un testimonio de la fidelidad de Dios, mostrando que Él está presente para sostener y apoyar a quienes permanecen firmes en su compromiso con Él. La tercera tentación es una lección profunda sobre la naturaleza del verdadero poder y adoración.
mientras que Satanás ofrece a Jesús dominio inmediato sobre los reinos del mundo, Jesús ve más allá de la ilusión y reconoce que ningún poder vale la pena comprometer su relación con Dios. Su respuesta enseña que la verdadera autoridad proviene de la obediencia a Dios, no de atajos o compromisos. El rechazo de Jesús a la oferta de Satanás sienta las bases de su ministerio, que se caracterizará por la humildad, el autosacrificio y la devoción inquebrantable a la voluntad de Dios. Esta tentación final y la victoria de Jesús sobre ella recuerdan a los creyentes que la fidelidad a Dios siempre debe tener prioridad sobre la búsqueda del poder, el éxito o la comodidad. La respuesta de Jesús, ordenar a Satanás que se vaya y afirmar su lealtad a Dios, es una poderosa declaración de fe que muestra que el acto supremo de adoración es una vida dedicada únicamente a Dios. A través de su ejemplo, Jesús inspira a los creyentes a rechazar las tentaciones del mundo y a seguir el camino de Dios, confiando en que su plan, aunque desafiante, conduce a una victoria verdadera y duradera. La frase "fuera, Satanás". Lo dicho por Jesús durante la tercera tentación en el desierto tiene un profundo significado y significado. Con estas dos palabras, Jesús hace más que simplemente descartar a Satanás, él establece su autoridad sobre el mal. Reafirma su compromiso inquebrantable con Dios y declara una verdad fundamental sobre la relación entre Dios y la humanidad. Este poderoso mandato, breve pero decisivo, encarna el rechazo de Jesús de todo lo que Satanás representa, la tentación, el engaño y un camino falso hacia el poder. Las palabras de Jesús revelan no solo su autoridad sino también una profunda comprensión de lo que significan la adoración verdadera, la lealtad y el propósito divino. Este mandato sirve como un punto de inflexión en su confrontación con Satanás, poniendo fin a las tentaciones y afirmando la dedicación de Jesús a su misión. Cuando Jesús dice "fuera, Satanás", no solo le está pidiendo a Satanás que se vaya, está dando una orden directa, un despido contundente que no deja lugar a la negociación. Esta declaración es un acto de autoridad espiritual, que ilustra que Jesús, como Hijo de Dios, tiene completo poder sobre Satanás. A estas alturas, Satanás ha tratado de manipular a Jesús 3 veces, cada vez intentando explotar una vulnerabilidad humana diferente, el hambre, el orgullo y la ambición. Sin embargo, a cada tentación, Jesús respondió con las Escrituras, contrarrestando los engaños de Satanás con la verdad de Dios. Ahora, Jesús adopta una postura más definitiva, no solo rechazando la tentación sino desterrando al mismo Satanás. Este mandato resalta la realidad de que Satanás, aunque poderoso, en última instancia está sujeto a la autoridad de Dios. Las palabras de Jesús muestran que, por implacables o astutos que sean los ataques de Satanás, son impotentes ante la autoridad divina. Este acto de despido enfatiza la autoridad única de Jesús sobre todas las fuerzas espirituales, revelando que el mal no tiene ningún derecho sobre él. Su orden, "fuera, Satanás", subraya el hecho de que Jesús no es un participante pasivo en este encuentro, sino que tiene el control total, poniendo fin a la confrontación en sus términos. Para los creyentes, este acto de autoridad sirve como un recordatorio del poder que reside en la verdad de Dios. Demuestra que el mal no puede permanecer en presencia de la autoridad de Dios y que, a través de la fe, los creyentes pueden resistir y vencer la tentación manteniéndose firmes en el poder de Dios. Con estas palabras, Jesús no solo descarta a Satanás sino que también reafirma su lealtad a Dios. La tentación ofrecida por Satanás, adorarlo a cambio de todos los reinos del mundo, fue un ataque directo a la lealtad de Jesús. Al ordenarle a Satanás que se vaya, Jesús declara su compromiso inquebrantable de adorar y servir solo a Dios, mostrando que ninguna oferta, por atractiva que sea, puede desviarlo de su devoción. Después de reprender a Satanás, Jesús refuerza su declaración con las Escrituras, citando Deuteronomio 6:13, "Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás". Esta declaración no es solo una defensa contra la tentación sino una afirmación de la identidad y misión de Jesús. Su rechazo de la oferta de poder mundano de Satanás y su uso de las Escrituras para defender su elección ilustran que su lealtad a Dios es absoluta.
Deja en claro que su adoración y servicio pertenecen únicamente a Dios, sin dejar lugar a compromisos. En este acto, Jesús modela para los creyentes la importancia de la lealtad inquebrantable a Dios. Las palabras «fuera, Satanás» reflejan un corazón totalmente dedicado al propósito de Dios y resistente a cualquier tentación que busque reemplazar o socavar esa lealtad. Jesús muestra que la fidelidad a Dios no es una cuestión de conveniencia sino un compromiso que se mantiene firme incluso frente a atajos atractivos u ofertas de poder. La exigencia de adoración de Satanás a cambio de poder mundano revela su intención de desviar a Jesús de su misión divina y volver su atención hacia la autoridad terrenal. Al rechazar esta oferta, Jesús hace una declaración profunda sobre la naturaleza de la adoración verdadera y los peligros de la idolatría. La orden «fuera, Satanás» no es solo un rechazo de Satanás sino un rechazo de todo lo que él representa, las falsas promesas de poder, la tentación de la autoglorificación y el atractivo de idolatrar cualquier cosa que no sea Dios. La idolatría, en esencia, es el acto de colocar algo o a alguien por encima de Dios, ya sea riqueza, poder o ambición personal. La oferta de Satanás presenta un camino idólatra, sugiriendo que adorarlo podría cumplir la misión de Jesús más rápida y fácilmente que a la manera de Dios. Al descartar a Satanás, Jesús demuestra que la verdadera adoración se trata de devoción únicamente a Dios, no a ganancias o influencias mundanas. Él ilustra que el corazón de la adoración es una relación con Dios basada en la reverencia, la obediencia y la confianza, no en la ganancia egoísta o la búsqueda de poder. Este mandamiento sirve como recordatorio para los creyentes de que la adoración no es una herramienta de negociación ni un medio para lograr un fin, sino un acto sagrado de honrar la soberanía de Dios. Las palabras de Jesús invitan a los creyentes a examinar sus propios corazones e intenciones, animándolos a adorar a Dios por quien es Él y no por lo que podrían recibir. La oferta de Satanás de control inmediato sobre los reinos del mundo presenta un atajo hacia el poder y la influencia que Jesús está destinado a tener. Al rechazar esta oferta, Jesús demuestra que no logrará su misión mediante atajos, engaños o compromisos. Él entiende que su autoridad y realeza se establecerán no mediante la dominación sino mediante la obediencia al plan de Dios, que incluye el camino del sufrimiento y el sacrificio. La tentación del poder es una de las fuerzas más apremiantes en la vida humana, que a menudo lleva a las personas a comprometer sus valores, relaciones e integridad. La oferta de Satanás apela a este deseo humano, sugiriendo que Jesús podría sortear las dificultades de su misión y asumir inmediatamente el control. Sin embargo, Jesús reconoce que la verdadera autoridad no proviene de alinearse con el mal o tomar caminos fáciles. En cambio, su autoridad se establecerá a través del amor, la humildad y, en última instancia, su sacrificio en la cruz. Al ordenar «fuera, Satanás», Jesús rechaza el falso camino hacia el poder y afirma que su reino no es de este mundo. Elige el camino de Dios, adoptando un camino que implica sufrimiento pero que en última instancia conduce a la autoridad verdadera y eterna. Esta elección enfatiza que el poder real tiene sus raíces en la obediencia a Dios, no en el dominio terrenal o el éxito rápido. La respuesta de Jesús sirve como un poderoso recordatorio de que los creyentes están llamados a seguir la voluntad de Dios, incluso cuando esto requiere paciencia, sacrificio o soportar dificultades. Al ordenarle a Satanás que se vaya, Jesús logra la victoria sobre la tentación, proporcionando un modelo de resistencia y fortaleza espiritual para todos los creyentes. A lo largo de las tentaciones del desierto, Jesús resiste cada uno de los ataques de Satanás, no con demostraciones de poder, sino confiando en la palabra de Dios y manteniéndose firme en su fe. Esta orden final, «fuera, Satanás», es la culminación de su victoria, mostrando que incluso las tentaciones más fuertes pueden superarse cuando uno está arraigado en la verdad de Dios. Esta victoria es más que un triunfo personal, es un momento fundamental en el ministerio de Jesús, que sienta un precedente sobre cómo los creyentes deben manejar la tentación. Jesús muestra que cuando enfrentan batallas espirituales, los creyentes no tienen que involucrarse en largas discusiones o luchas internas.
En cambio, pueden apoyarse en la autoridad de la palabra de Dios, resistir al diablo y confiar en el poder de Dios para protegerlos. El mandato de Jesús sirve como ejemplo del poder de la fe y la autoridad que proviene de una vida alineada con la voluntad de Dios. Al mantenerse firme y ordenarle a Satanás que se vaya, Jesús da a los creyentes la confianza de que ellos también pueden resistir la tentación y vencer las maquinaciones del enemigo. Sus palabras "fuera, Satanás", no son solo un despido sino una declaración de empoderamiento, que recuerda a los creyentes que no están indefensos contra el mal. Al confiar en la verdad y la autoridad de Dios, pueden mantenerse firmes y reclamar la victoria sobre cualquier forma de ataque espiritual. Al decir "fuera, Satanás", Jesús logra mucho más que poner fin a una confrontación, declara su lealtad a Dios, demuestra su autoridad sobre el mal y proporciona un poderoso ejemplo de fe inquebrantable. Este mandato significa el rechazo total de Jesús de cualquier cosa que pudiera comprometer su relación con Dios o llevarlo a buscar poder por medios impíos. Con estas palabras, Él establece firmemente que su lealtad recae únicamente en Dios y que ninguna tentación, por atractiva que sea, puede desviarlo de su propósito divino. El mandato de Jesús sirve como un recordatorio duradero para los creyentes del poder de la autoridad de Dios y la importancia de la devoción fiel. En un mundo lleno de tentaciones de poder, consuelo y atajos, "fuera, Satanás", invita a los creyentes a mantenerse firmes, adorar solo a Dios y abrazar una vida que refleje un compromiso inquebrantable con la verdad de Dios. A través de esta victoria final sobre la tentación en el desierto, Jesús sienta las bases para un ministerio que estará marcado por la humildad, el sacrificio y el amor, encarnando una realeza que no busca el dominio terrenal sino la redención de la humanidad. Esta poderosa declaración resume la esencia de la misión de Jesús y el corazón de la verdadera fe, una vida dedicada totalmente a Dios, libre de la influencia del mal y arraigada en la autoridad inquebrantable de su llamado divino. El relato de las tentaciones de Jesús en el desierto contiene poderosas lecciones para los creyentes, que ilustran la fuerza de la fe, la autoridad de la palabra de Dios y la importancia de la devoción inquebrantable a Dios. Las respuestas de Jesús a cada tentación ofrecen un modelo de resiliencia, sabiduría y confianza que habla directamente de los desafíos y batallas espirituales que enfrentan los creyentes en sus propias vidas. A través de sus acciones y palabras, Jesús no solo demuestra cómo vencer la tentación sino que también revela verdades más profundas sobre la fe, la identidad y la confianza en Dios. Estas son algunas de las lecciones clave que los creyentes pueden extraer de la victoria de Jesús en el desierto. A lo largo de cada una de las tentaciones de Satanás, Jesús responde con las Escrituras, usando la verdad de la palabra de Dios como su arma principal. En lugar de entablar un debate o confiar en sus propios pensamientos, Jesús cita las Escrituras, mostrando que la verdad de Dios es una poderosa defensa contra las mentiras y el engaño. Esto enseña a los creyentes la importancia de conocer e internalizar las Escrituras, ya que proporciona un fundamento de verdad que puede resistir cualquier ataque espiritual. Cuando se siente tentado a convertir las piedras en pan para satisfacer su hambre, Jesús responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Luego reprende el mal uso que hace Satanás de las Escrituras citando otro pasaje que aclara la verdadera fe: escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Finalmente, cuando se enfrenta a la tentación del poder mundano, Jesús nuevamente responde con las palabras de las Escrituras: porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Estas respuestas enfatizan que la palabra de Dios no es solo una fuente de conocimiento sino una fuerza viva que guía, protege y fortalece. Para los creyentes, el ejemplo de Jesús muestra la importancia de comprender profundamente las Escrituras y aplicarlas en momentos de tentación. Conocer las promesas y los mandamientos de Dios dota a los creyentes de la fuerza para resistir la tentación y vivir fielmente. Esta lección anima a los creyentes a estudiar y meditar en las Escrituras, permitiéndoles moldear sus pensamientos y acciones para que, como Jesús, puedan mantenerse firmes contra el engaño.
En la primera tentación, Satanás intenta explotar el hambre de Jesús sugiriéndole que convierta las piedras en pan, esencialmente tentándolo a confiar en su propio poder en lugar de confiar en la provisión de Dios. La negativa de Jesús a actuar independientemente de Dios muestra una profunda confianza en la provisión y el tiempo de su Padre. Su respuesta enseña a los creyentes que confiar en Dios es esencial, incluso en momentos de necesidad o vulnerabilidad. Esta lección desafía a los creyentes a confiar en que Dios satisfará sus necesidades en lugar de tomar el asunto en sus propias manos o recurrir a atajos. Es fácil sentirse tentado a resolver problemas o satisfacer deseos mediante las propias fuerzas, pero el ejemplo de Jesús muestra que la verdadera fe implica rendirse a la sabiduría de Dios y esperar su momento. Se anima a los creyentes a buscar la guía y provisión de Dios, confiando en que Él sabe qué es lo mejor y les proveerá de maneras que honren sus propósitos. La segunda tentación tiene como objetivo la relación de Jesús con Dios y su fe en la protección de Dios. Satanás insta a Jesús a arrojarse desde el pináculo del templo, sugiriendo que los ángeles de Dios lo salvarían, usando el Salmo 91 fuera de contexto. Esta tentación desafía a Jesús a probar su fe obligando a Dios a intervenir de manera dramática. Sin embargo, Jesús responde citando las Escrituras, «No tentarás al Señor tu Dios», Mateo 4:7, mostrando que la verdadera fe no necesita manipular a Dios para que realice señales o milagros. Para los creyentes, esto enseña que la confianza en Dios no implica probarlo ni presionarlo para que demuestre su fidelidad. La verdadera fe significa tener confianza en las promesas de Dios sin necesidad de ver evidencia dramática. Esta lección es especialmente relevante en momentos de duda o miedo, recordando a los creyentes que el cuidado de Dios es constante y que no necesitan buscar señales extraordinarias para saber que Él está con ellos. En cambio, están llamados a confiar en su presencia y provisión de manera silenciosa y humilde, descansando en la seguridad de que Dios es fiel, incluso cuando sus acciones no son visibles de inmediato. En la tercera tentación, Satanás ofrece a Jesús el control de todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Esta es la tentación más directa y audaz, ya que requiere que Jesús abandone su lealtad a Dios en favor del poder mundano. Respondiendo, «Fuera, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás», Mateo 4:10, Jesús refuerza que la adoración y la devoción pertenecen solo a Dios y no pueden transigirse para beneficio personal. Esta lección es crucial para los creyentes, ya que les recuerda que su lealtad y adoración deben ser indivisas. En un mundo lleno de tentaciones de poder, éxito, riqueza e influencia, los creyentes están llamados a mantener su enfoque en Dios, reconociendo que la verdadera realización se encuentra solo en Él. El ejemplo de Jesús enseña que ninguna recompensa terrenal, por atractiva que sea, vale la pena comprometer la relación de uno con Dios. Se anima a los creyentes a examinar sus propias vidas en busca de posibles ídolos o influencias que puedan alejarlos de Dios y a comprometerse a adorarlo con todo el corazón. A lo largo de las tentaciones, Satanás comienza cada desafío con «si eres el Hijo de Dios», intentando crear dudas sobre la identidad de Jesús. Sin embargo, Jesús no duda ni siente la necesidad de probarse a sí mismo, ya que su identidad está firmemente arraigada en su relación con Dios. Esta confianza en su identidad le permite resistir las manipulaciones de Satanás sin dudar o inseguridad. Esta lección habla de la importancia de conocer la propia identidad en Dios como fuente de resiliencia espiritual. Cuando los creyentes están seguros de su identidad como hijos de Dios, es menos probable que se dejen llevar por tentaciones que apelen a su orgullo, inseguridad o deseo de validación. Comprender que Dios los ama, los valora y los llama les proporciona una base que les permite permanecer firmes frente a la tentación. El ejemplo de Jesús anima a los creyentes a buscar su valor y propósito en su relación con Dios, en lugar de en logros externos o aprobación mundana. La capacidad de Jesús para resistir la tentación demuestra el poder de la sumisión a la voluntad de Dios. En cada etapa de la tentación, Jesús permanece plenamente comprometido con Dios, utilizando las Escrituras para reafirmar su dedicación y confianza en la autoridad de Dios. Al final de la tercera tentación, Jesús ordena, «Fuera, Satanás»,
mostrando que él tiene completa autoridad sobre el tentador debido a su alineación con la voluntad de Dios. Para los creyentes, esta lección subraya la importancia de someter sus vidas a Dios y resistir la tentación de perseguir sus propios deseos por encima de su propósito. Al vivir en sumisión a la voluntad de Dios, los creyentes obtienen fuerza y autoridad para resistir la tentación. Esta presentación no se trata de pasividad, más bien, es una decisión activa de confiar en la sabiduría, el poder y el tiempo de Dios, reconociendo que su plan es mayor que cualquier deseo o necesidad inmediata. La victoria de Jesús en el desierto ejemplifica la fuerza que se obtiene al alinear la voluntad de uno con la de Dios. La experiencia de Jesús en el desierto muestra que la tentación es más que un simple desafío, es una oportunidad para demostrar fe y crecer en carácter. Cada tentación pone a prueba un aspecto diferente de la fe de Jesús, desde su confianza en la provisión de Dios hasta su lealtad y humildad. Al resistir cada tentación, Jesús no solo mantiene su integridad sino que también afirma su disposición a cumplir su misión. Esta lección anima a los creyentes a ver las tentaciones como oportunidades de crecimiento espiritual. En lugar de ver la tentación simplemente como una prueba que hay que soportar, los creyentes pueden abordarla como una oportunidad para fortalecer su carácter, profundizar su fe y acercarse a Dios. Cuando se enfrentan a la tentación, los creyentes pueden confiar en la fuerza y la guía de Dios, confiando en que cada momento de resistencia ayuda a refinar y desarrollar su resiliencia espiritual. El rechazo de Jesús a cada tentación, especialmente la oferta final de poder mundano, subraya que la verdadera victoria no se encuentra en demostraciones de fuerza o dominio, sino en la humildad y la obediencia a Dios. Todas las tentaciones de Satanás apelan al orgullo, al poder y a la autosuficiencia, pero Jesús resiste cada una de ellas con un espíritu de humildad y sumisión a la voluntad de Dios. Para los creyentes, esto enseña que la victoria duradera en la vida no proviene de buscar el poder o el éxito personal, sino de vivir en obediencia a Dios. El ejemplo de Jesús revela que la humildad no es debilidad sino una fortaleza poderosa que permite permanecer fiel al llamado de Dios. Esta lección alienta a los creyentes a abrazar la humildad, reconociendo que la verdadera realización no se encuentra en la autopromoción sino en honrar los propósitos de Dios. La historia de la tentación de Jesús en el desierto ofrece a los creyentes una guía profunda y práctica para afrontar los desafíos de la fe. Cada lección de las respuestas de Jesús, el poder de las Escrituras, la necesidad de confianza, el rechazo de la idolatría, la fuerza que se encuentra en la identidad, la importancia de la sumisión y el valor de la humildad. Proporciona una base para vivir una vida dedicada a Dios. La victoria de Jesús en el desierto es más que un simple triunfo personal, es una invitación para que los creyentes sigan su ejemplo, confiando en la verdad y la presencia de Dios para superar sus propias tentaciones. En última instancia, el ejemplo de Jesús en el desierto llama a los creyentes a una vida de fe firme, devoción inquebrantable y total confianza en Dios. Sus respuestas a la tentación revelan un corazón que está completamente alineado con la voluntad de Dios, ofreciendo un modelo poderoso para vivir una vida que refleja verdadera adoración, obediencia y confianza. Al aceptar estas lecciones, los creyentes pueden encontrar fuerza y propósito, sabiendo que ellos también pueden superar cualquier desafío mediante la fe en Dios y el compromiso con su palabra. La historia de la confrontación de Jesús con Satanás y su poderosa expulsión con fuera, Satanás sirve como testimonio de la autoridad de Dios. En solo 2 palabras, Jesús silencia el mal, mostrando que su poder es absoluto y su misión imparable. Para los creyentes de hoy, esta historia ofrece una profunda lección de fe, recordándoles que la verdad de Dios es más fuerte que cualquier tentación. La victoria de Jesús en el desierto constituye un estímulo y enseña que ellos también pueden superar los desafíos confiando en la palabra de Dios, confiando en su autoridad y manteniéndose firmes en la fe. Ninguna fuerza de las tinieblas puede oponerse a la luz de Dios, y con fe en Él, los creyentes tienen el poder para caminar en su fuerza y vencer todas las cosas.